Las obras peculiares del Espíritu Santo, por Jan Owen. Con la intención de tratar aquellas operaciones que son particulares al Espíritu Santo, puede ser útil hablar primero de las operaciones de la Deidad en general. Todas las operaciones divinas, ya sea en la naturaleza o en la gracia, suelen atribuirse a Dios en sentido absoluto porque las diversas personas están indivisas en sus operaciones, actuando con la misma voluntad, la misma sabiduría, la misma potencia. Cada persona, por lo tanto, es el autor de cada obra de Dios, porque cada persona es Dios, y la naturaleza divina es el mismo principio indiviso de todas las operaciones divinas. Las personas divinas son una esencia, pero en su manera de subsistencia hay una distinción, relación y orden entre ellas. Por lo tanto, cada obra divina se asigna distintamente a cada persona y eminentemente a una, como la obra de la creación se atribuye distintamente al Padre. Hechos 4, versículo 24, al Hijo, Juan 1, versículo 3, y al Espíritu, Job 33, versículo 4, pero de manera eminente al Padre y absolutamente a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu. Las obras divinas se atribuyen eminentemente a una persona en particular cuando una impresión especial de la propiedad distintiva de esa persona divina se manifiesta en la obra misma, como la del poder y autoridad del Padre, en la antigua creación, y de la gracia y sabiduría del Hijo, en la nueva, o cuando hay una condescendencia peculiar de una persona o una obra, en la cual las otras personas concurren solo por aprobación y consentimiento. Tal fue la asunción de la naturaleza humana por el Hijo, y tal fue la condescendencia del Espíritu Santo a su oficio, que lo distingue eminentemente en sus propias obras inmediatas. Dado que el orden de operación entre las distintas personas depende del orden de su subsistencia, los actos conclusivos, completos y perfeccionadores se atribuyen al Espíritu Santo, por lo tanto, también son los más ocultos y misteriosos. El inicio de las operaciones divinas se atribuye al Padre, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Romanos 11, versículo 36. La subsistencia, establecimiento y sustentación de todas las cosas se atribuyen al Hijo, porque Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Colosenses 1, versículo 17, Hebreos 1, versículo 3. Y la finalización de todas estas obras se atribuye al Espíritu Santo, como veremos en nuestro progreso. Habiendo dicho esto para ayudarnos a comprender adecuadamente las propuestas hechas a nuestra fe acerca de Dios en sus obras y palabra, procedemos a considerar las operaciones peculiares del Espíritu Santo, tanto en la naturaleza como en la gracia, o en la antigua y la nueva creación. Las partes generales de la creación son los cielos, la tierra y toda su hueste, la formación y perfeccionamiento de las cuales se atribuyen peculiarmente al Espíritu de Dios. En cuanto a los cielos, con su Espíritu ha adornado los cielos. Su mano ha formado la serpiente torcida. Por él fueron hechos con destreza y dispuestos, adornados con la luna y las estrellas, y embellecidos, hermosos y gloriosos, para mostrar la alabanza de su poder y sabiduría. Así también fue con la tierra. Dios creó de la nada este globo inferior completo al principio, la masa material de tierra y agua mezcladas. Esta masa, siendo así formada y mezclada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2. La palabra se movía significa un movimiento suave, como el de una paloma sobre su nido, para comunicar calor vital a sus huevos o para cuidar de sus crías. Sin él, todo era un mar muerto, un caos informe y rudo, un montón confuso cubierto de oscuridad, pero con el movimiento del Espíritu de Dios sobre él comunicó una virtud prolífica vivificante. Se comunicaron los principios de todas esas clases y formas de cosas que en una variedad inconcebible componen su hueste y ornamento. Y esto es una mejor explicación del origen de todas las cosas que la que nos dan cualquiera de los filósofos antiguos o modernos. Y así como en la primera creación, así en el curso de la providencia, este trabajo de cuidar de las criaturas se atribuye al Espíritu Santo. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo.
Salmo 104, versículos 29 al 30. Todas las criaturas se descomponen y mueren. La tierra misma, su nodriza común, parece cada año declinar su uso y fin, teniendo la muerte traída sobre la faz de todo. Pero envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Espíritu de Dios, cuya función es preservar la creación, produce un nuevo suministro de criaturas, en lugar de aquellas que caen como hojas de árboles y regresan cada día al polvo. Por su concurrencia influyente, todas las cosas renacen, y la faz de la naturaleza se renueva y adorna. Pero debemos considerar la obra del Espíritu Santo con respecto a la creación del hombre. El hombre puede considerarse ya sea naturalmente, en cuanto a las partes esenciales constituyentes de su ser, o moralmente, en cuanto a sus principios de obediencia, la ley dada a él y la recompensa prometida. La primera se expresa: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Génesis 2, versículo 7. En cuanto a la materia de la cual fue formado, fue polvo, y esto se menciona para mostrar la excelencia, el poder y la sabiduría del gran artífice, que de materia tan despreciable podría formar el admirable cuerpo humano, y para humillar al hombre por el recuerdo de su origen humilde. Así se humilla Abraham ante Jehová. He aquí ahora he tomado sobre mí hablar al Señor, siendo polvo y ceniza. Génesis 18, versículo 27. En este polvo formado, Dios sopló el aliento de vida, un espíritu vital e inmortal, algo de sí mismo, algo inmediatamente propio, no de ninguna materia precreada. Así, el hombre se convirtió en una criatura intermedia, entre los ángeles arriba y los animales sensibles abajo. Su cuerpo fue formado como el de las bestias a partir de la materia. Su alma fue una producción inmediata del poder divino, como lo fueron los ángeles. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta fue la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios y el aliento de Dios son lo mismo. Solo una expresión es propia, la otra es metafórica. La creación del cuerpo y del alma se le atribuyen a Él. El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. Job 33, versículo 4. Y así fue formado el hombre, la perfección de la creación inferior, por aquel a quien la perfección de todas las obras divinas está peculiarmente encomendada. Pero también debemos considerar al hombre con respecto a su condición moral, y esto se expresa así: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. Génesis 1, versículos 26 y 27. Una rectitud universal de naturaleza, una capacidad para discernir la mente y la voluntad de Dios con respecto al deber que se le exige, una disposición libre, no controlada y no enredada para ese deber, y una capacidad de mente y voluntad, con una pronta conformidad en sus afectos, para el cumplimiento debido del todo. Ahora, todos estos fueron efectos de las operaciones inmediatas del Espíritu Santo, porque en la restauración de estas capacidades a nuestras almas por la regeneración, se afirma claramente que Él es el autor de ellas. Efesios 4, versículo 24, Colosenses 3, versículo 10. Así restaura su propia obra, y así se puede decir que Adán tenía el Espíritu de Dios en su inocencia. Y de hecho, en todos los hombres, desde el principio hasta el final, toda bondad, justicia y verdad son frutos del Espíritu. Efesios 5, versículo 9. Las obras de Dios así terminadas no son abandonadas por el Espíritu Santo, porque, así como la preservación del universo depende de la poderosa influencia de la divina providencia, también hay operaciones particulares del Espíritu en todas las cosas, naturales y animales, racionales y morales. En cuanto a las primeras, hemos visto que la sucesión de criaturas y la renovación anual de la faz de la tierra provienen de Él. Así como reconoceríamos la justa operación de las causas segundas, así aborrecemos ese ateísmo que les atribuye una causalidad independiente. En cuanto a las acciones racionales y morales, como aquellas por las cuales se disponen los grandes asuntos del mundo, también tiene una eficiencia peculiar. La sabiduría,
el coraje y la fortaleza que han producido efectos tan grandes son de superación especial. Así el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, con sabiduría para el gobierno y coraje para la guerra. Jueces 3, versículo 10. Así Dios envió su Espíritu sobre Ciro, su ungido, para capacitarlo para la poderosa obra que iba a realizar. Isaías 14, versículo 1. Así también se le dio a Zorobabel la capacidad de construir el templo, a pesar de la más fuerte oposición, para que fuera evidente para todos que la obra se llevó a cabo, no por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, versículo 6. Antes de tratar la obra del Espíritu en la nueva creación, el orden de las cosas requiere que primero consideremos la naturaleza general de la dispensación de Dios con respecto a Él, y de su propia aplicación para ese propósito. En todo este tema, no tenemos regla ni guía, nada que nos ofrezca ayuda, excepto las Escrituras, a las cuales, por lo tanto, prestaremos diligente atención, de modo que lo que tengo que ofrecer sobre estas cosas consiste únicamente en la explicación de aquellos textos en los cuales están reveladas. Por lo tanto, debemos considerar a. Lo que se nos enseña en cuanto a la parte de Dios Padre con respecto al Espíritu y su obra, y b. Lo que se relaciona directamente con Él mismo. La disposición de Dios del Espíritu para su obra se expresa de 5 maneras diferentes. Se dice que da, que lo envía, que lo ministra, que lo derrama y que lo pone sobre nosotros. Se dice que es dado por Dios. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, versículo 13. Él nos da de su Espíritu. Primera de Juan 3, versículo 24. Juan 14, versículo 16 y 26. Y en muchos otros lugares. Ahora bien, este acto de dar el Espíritu denota autoridad, libertad y generosidad por parte de Dios. Indica autoridad, porque aquel que da algo debe tener la autoridad para disponer de ello. Nadie puede dar excepto de lo suyo. También indica libertad. Lo que se da podría retenerse. Esto es un don de Dios. No es la adquisición de nuestros esfuerzos ni la recompensa de nuestro mérito. Algunos hablan de comprar gracia y gloria, pero ambas se obtienen sin dinero y sin precio. La Escritura no reconoce ganancias que los hombres puedan obtener por sí mismos, excepto la muerte. La vida eterna es un don de Dios. De acuerdo con esta idea, se dice que los creyentes lo reciben. Esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Juan 7, versículo 39. Y también, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 12. También en Juan 14, versículo 17, 20, versículo 22, Hechos 8, versículos 15 al 19, Segunda de Corintios 11, versículo 4, Gálatas 3, versículo 2. Dar y recibir son términos relativos, uno suponiendo al otro. Y así como esto también implica libertad por parte del dador, también implica privilegio y ventaja de nuestra parte, porque lo que un hombre recibe, lo recibe para su propio bien. Esta expresión, dado, también denota generosidad. Es un regalo que procede de la generosidad divina, porque se dice que Dios nos lo da ricamente. Timoteo 3, versículo 6. La grandeza del regalo, la mente libre del dador y la falta de mérito en el receptor, todo declara que la generosidad es su origen y fuente. Y todos estos concurren en su máxima expresión en la donación del Espíritu Santo por parte de Dios. Por otra parte, de aquellos que reciben este don, qué gran privilegio y ventaja, pero algunos, de hecho, lo reciben para algún fin particular, sin ningún beneficio final para sus almas. Reciben solo sus dones, sin su gracia para santificar sus personas y sus dones, como aquellos de antaño, que profetizaron y echaron fuera demonios, y aún así continuaron siendo hacedores de iniquidad, y son rechazados al final. Mateo 7, versículos 22 al 23. Pero no hay don del Espíritu Santo que no sea bueno en su propia naturaleza, que tienda a un buen fin y que se adapte al bien del receptor. Aunque el fin directo de algunos dones no sea el bien espiritual del receptor,
sino la edificación de otros, aún tienen una excelencia en ellos y puede hacer uso de ellos que puede resultar en gran ventaja. Aunque no son gracia, aún estimulan, ejercitan y afilan la gracia, fortaleciéndola e incrementándola. Y tienen influencia en la gloria, porque es a través de ellos que algunos se convierten en instrumentos sabios y efectivos para convertir a muchos a la justicia, y resplandecerán como el resplandor del firmamento, y como las estrellas por siempre jamás. Daniel 12, versículo 3. Pero la incredulidad, la ingratitud y las concupiscencias de los hombres pueden arruinar estos y todos los bienes en general. En general, ser partícipe del Espíritu Santo es un privilegio y una ventaja inestimables. Dios es dicho que lo envía. El Padre enviará en mi nombre al Consolador. Juan 14, versículo 26. Y Cristo dice, yo enviaré a vosotros al Consolador del Padre. Juan 15, versículo 26. Y la misma expresión se utiliza en otros lugares. Salmo 104, versículo 30. Juan 16, versículo 7. Gálatas 4, versículo 6. Ahora bien, esto, al igual que la palabra anterior, dar, argumenta la misma autoridad, libertad y generosidad. Solo que la palabra naturalmente implica un movimiento local, como una persona que es enviada se traslada de un lugar a otro, pero como la mutación local es inconsciente con la omnipresencia del Espíritu, Salmo 139, versículos 7 al 8, debemos admitir una metáfora en la expresión, pero una que se usa con frecuencia en la Escritura. Así, se dice que Dios se levanta de su lugar, que inclina los cielos y descienda para venir y ver lo que se hace en la tierra. Ahora bien, no se pretende un movimiento local en estas expresiones, solo hay una alusión a ello entre los mortales, ya que una criatura no puede producir efectos donde no está. Así que al enviar al Espíritu Santo supone que Él no produce los efectos benditos de su poder y gracia, sino en y hacia aquellos a quienes se les da y envía. No estaba antes en o con esa persona o esas personas para esa obra y fin específicos, por los cuales es enviado por el Padre. Y esto demuestra, por cierto, que en sus dones y gracias no es común a todos, o una luz que siempre está en todos los hombres y que todos los hombres pueden tener, si así lo desean, porque esto no dejaría lugar para que este acto especial de enviarlo, que se hace por elección y distinción del objeto a quien es enviado. Dios es dicho que ministra el Espíritu, el que os suministra el Espíritu. Gálatas 3, versículo 5. El que les da suministros continuos o abundantes del Espíritu. Así también en Filipenses 1, versículo 19, sé que esto resultará en mi salvación, por medio de vuestras oraciones y del suministro, el suministro adicional del Espíritu de Jesucristo. La palabra para adicional se usa constantemente para agregar una cosa a otra, como añadir a vuestra fe virtud, o la adición de un grado de lo mismo a otro. Aquellos que han recibido el Espíritu necesitan un suministro diario adicional, y esto se da por el ministerio de Dios de su Espíritu a los creyentes. Ese es el tema principal de nuestras oraciones en este mundo. Dios es dicho que pone su Espíritu en o sobre los hombres. He puesto mi Espíritu Santo sobre él. Isaías 42, versículo 1. Se refiere al actuar efectivo de Dios. Él no solo da y envía a su Espíritu a su pueblo, sino que realmente lo otorga, de modo que ellos realmente participan de él. Él dota eficazmente sus corazones y mentes con él, para la obra y el fin para el cual está designado. Con frecuencia se dice que Dios lo derrama. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Proverbios 1, versículo 23. También en el Salmo 72, versículo 2. 145, versículo 7. Isaías 32, versículo 15. Podemos observar en general, con respecto a esta expresión importante, que dondequiera que se use, tiene un respeto directo a los tiempos del Evangelio, porque, aunque Dios dio su Espíritu en alguna medida antes, no fue derramado hasta la dispensación del Evangelio. Tres cosas están comprendidas en esta expresión. Un acto eminente de generosidad divina. Derramar es la manera de expresar una plenitud autosuficiente, como las nubes derraman lluvia, regando abundantemente los surcos de la tierra.
De ahí que la renovación del Espíritu Santo se diga que es derramada abundantemente sobre nosotros. Tito 3, versículo 6. Los hombres fueron convertidos antiguamente por una rica participación del Espíritu, y así deben ser aún, cualquiera que sea la pretensión de algunos, o morirán en sus pecados. Este derramamiento tiene respeto a los dones y gracias del Espíritu, y no a su persona, porque cuando se le da absolutamente, y no más o menos, pero sus dones y gracias pueden darse más abundantemente a una persona que a otra, y a la misma persona en un momento más que en otro. La expresión se relaciona con sus influencias purificadoras o santificadoras y sus influencias consoladoras o refrescantes. Por estos motivos, a menudo se le compara con el agua. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios. Ezequiel 36, versículo 35. Así nuestro Señor lo llama ríos de agua. Isaías 32, versículo 2. Y en lo que respecta a su consolar y refrescar aquello sobre quienes es derramado, se le compara con la lluvia. Derramaré agua sobre el sediento, y río sobre la tierra seca, es decir, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus vástagos. Isaías 44, versículos 3 al 4. Él viene sobre el terreno seco, estéril y árido de los corazones de los hombres, haciéndolos brotar y producir frutos de santidad y justicia. Hebreos 6, versículo 7. Y así Cristo, por su Espíritu, desciende como lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Salmo 72, versículo 6. Que el buen Señor nos dé siempre de estas aguas y lluvias refrescantes. Procedamos a considerar lo que se atribuye al Espíritu mismo en su propia aplicación a su obra, de lo cual también aparecerá claramente que actúa como un agente voluntario. Él procede del Padre, y siendo el Espíritu del Hijo también, procede de Él de manera similar. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, versículo 26. Hay, un proceso del Espíritu Santo que es natural o personal. Esto expresa su relación eterna con las personas del Padre y del Hijo. Él es de ellos por una emanación o proceso eterno, la manera de la cual es incomprensible para nosotros en esta vida. Hay, un proceso del Espíritu, que es distributivo, la salida del Espíritu en su aplicación a su obra, un acto voluntario de su voluntad, y no una propiedad necesaria de su persona. Así procede del Padre, por su propia voluntad, en conformidad con su envío, para llevar a cabo y hacer efectivo los propósitos de su voluntad y los consejos de su gracia. En el mismo sentido, se dice que viene, si no me voy, el Consolador no vendrá. Primera de Crónicas 12, versículo 18. Hechos 19, versículo 6. Juan 16, versículo 7. Es una alusión a la movilidad local entre nosotros. Tales condescendencias usa Dios en la declaración de actos divinos para adaptarlos a nuestras aprensiones. El significado es que el Espíritu Santo, por su propia voluntad y consentimiento, obra, en búsqueda de la voluntad del Padre, donde o lo que no trabajó antes. Y así se regula nuestra fe con respecto al Espíritu, porque podemos orar al Padre para que nos lo dé y lo envíe, según su promesa, y también podamos orarle para que venga a nosotros, para santificarnos y consolarnos, según la obra y el oficio que ha asumido. Se dice que Él desciende sobre los hombres. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Hechos 10, versículo 44, 11, versículo 15. Se pretende expresar grandeza y repentinamente, como cuando el fuego, tipo del Espíritu, cayó sobre el altar y el sacrificio de Elías. Los espectadores quedaron asombrados y exclamaron: «¡El Señor es Dios!». Primera de Reyes 18, versículos 38 al 39. Donde quiera que se utilice la palabra, se habla de efectos extraordinarios que evidencian su presencia y poder, especialmente cuando tal bendición no se esperaba. Hechos 2, versículo 4, 8, versículo 16. Al venir, se dice que reposa sobre las personas a quienes se le dio y fue enviado,
y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Isaías 11, versículo 3, es decir, permanecer y quedarse. Juan 1, versículos 32 al 33. Así el Espíritu de Jehová reposó sobre los ancianos. Números 11, versículo 25. De la misma manera, el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Segunda de Reyes 2, versículo 9. Y el Espíritu de Dios y de gloria reposa sobre nosotros. Primera de Pedro 4, versículo 14. La palabra incluye complacencia y permanencia. Él está complacido en su obra, reposa en su amor con gozo y canto. Sofonías 3, versículo 17. Y permanece donde reposa. Él estará con vosotros para siempre, dijo nuestro Salvador. Juan 14, versículo 16. Él vino solo sobre algunos hombres para activarlos para algún trabajo peculiar y afectar transitoriamente sus mentes con su poder, pero donde reposa, como en la obra de santificación y consolación, allí permanece con complacencia y deleite. Se dice que Él se aparta de algunas personas. Así el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Primera de Samuel 16, versículo 14. Y David ruega que Dios no quite su Santo Espíritu de él. Salmo 51, versículo 11. Su apartamiento de los hombres es dejar de trabajar en ellos y sobre ellos como antes, y en la medida que esto sea penal, se dice que se aparta. Así se apartó y fue quitado de Saúl, cuando ya no lo ayudó con su habilidad para el gobierno real. El apartamiento del Espíritu es total o parcial. Algunos que han participado de muchos de sus dones han sido muy iluminados y bajo el poder de convicciones han profesado el Evangelio y realizado muchos deberes. Sin embargo, al enredarse con tentaciones y ser vencidos por sus concupiscencias, han abandonado sus comienzos y vuelto a la locura. De tales personas, el Espíritu Santo se aparta completamente, los entrega a sí mismos a los deseos de sus propios corazones. Todos sus dones se secan y marchitan, su luz se apaga, y tienen oscuridad en lugar de visión. El caso de tales personas es verdaderamente lamentable, y si agregan desprecio al Espíritu de gracia y desprecio de toda su obra, su caso es en general irrecuperable. Hebreos 6, versículos 4 y 6, 10, versículo 26. De los propios creyentes también puede apartarse, pero solo parcialmente y por un tiempo, porque al ser dado a ellos en el pacto de gracia, la promesa es explícita, que nunca se apartará totalmente de ellos. Isaías 59, versículo 21, Jeremías 31, versículo 33, 32, versículos 39 al 40, Ezequiel 11, versículo 19. Nuestro bendito Salvador nos asegura que quien beba el agua que Él daría, es decir, su Espíritu Santificador, nunca más tendrá sed. Esto es un manantial de agua que brota para vida eterna. Juan 4, versículo 14, 7, versículos 37 al 38. Pero en cuanto a los grados y efectos sensibles de la gracia divina, la luz y la consolación, puede retirarse por un tiempo. Los creyentes pueden ser dejados a decadencias espirituales y mucha debilidad. Las cosas que quedan pueden estar a punto de morir. Él puede ocultarse o abandonar a su pueblo por un momento, y por eso pueden sentirse completamente abandonados y desamparados. Isaías 40, versículo 27, 54, versículo 7. Pero de tales personas Él nunca se aparta total ni completamente. Hay una propiedad general de la dispensación del Espíritu mencionada que requiere nuestra atención, dando Dios testimonio junto con ellos, con señales y maravillas y diversas obras de poder y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, versículo 4. Se habla de distribuciones del Espíritu Santo. De ahí que algunos hayan sostenido que el Espíritu se toma de manera pasiva y que se puede dividir en partes, de modo que uno pueda tener una parte y otro pueda tener otra. Pero esta interpretación es perversa y necia, porque el contexto requiere que el Espíritu Santo se tome aquí de manera activa, como el autor de las distribuciones mencionadas. Estas distribuciones son de Él, al igual que las señales y maravillas, es decir, efectos de su poder. Solo se añade una indicación de cómo todas fueron realizadas por Él, dándoles un poder para su operación,
dividiéndolas de diversas maneras, y eso según su propia voluntad. Y este pasaje está tan directa y completamente explicado. 1 Corintios 12, versículo 7, abierto al inicio de este discurso, que no queda lugar para la excepción del más obstinado. En el mismo sentido se describen sus operaciones. Reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, versículos 2 al 3. Esa variedad de dones y gracias con las que los creyentes son adornados son estas distribuciones del Espíritu. Así, Juan, al saludar a las iglesias de Asia, ora por gracia para ellas, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1, versículo 4. Es decir, el Espíritu Santo, considerado en su cuidado de la iglesia, como el autor de esa perfección de dones y gracias que se le otorgan. Y por lo tanto, como nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de su iglesia, fue ungido con todos los dones y gracias del Espíritu en su perfección, se dice que sobre esa única piedra habrá 7 ojos. Zacarías 3, versículo 9. Todos los dones de los 7 espíritus de Dios, o de ese Espíritu Santo que es el autor de todos ellos. Operaciones del Espíritu Santo bajo el Antiguo Testamento. No hay nada excelente entre los hombres que no se atribuya al Espíritu Santo como la causa eficiente, ya sea extraordinario en sí mismo y más allá de la producción de principios naturales, o consista en una mejora eminente de esos principios y habilidades. Y todo lo que él obró de manera eminente bajo el Antiguo Testamento tenía generalmente, si no siempre, un respeto a Cristo y al Evangelio, siendo así preparatorio para su culminación en la gran obra de la nueva creación. Las obras del Espíritu Santo que fueron propiamente extraordinarias fueron la profecía, la inspiración de las Escrituras y los milagros. Aquellas que consistieron en la exaltación de las habilidades naturales para responder a las necesidades de la vida y al servicio de la Iglesia, las encontraremos en asuntos políticos, como la destreza para el gobierno, en asuntos morales, como la fortaleza y el coraje, en asuntos naturales, como el aumento de la fuerza corporal, o en dones intelectuales, ya sea en asuntos sagrados, como la predicación de la palabra de Dios, o en asuntos artificiales, como Bezalel y Aholiab. El primer don eminente y obra del Espíritu, bajo el Antiguo Testamento, y que tenía el respeto más directo a Jesucristo, fue el de la profecía, cuyo principal propósito era prefigurado a él, sus sufrimientos y gloria, o en establecer cosas en el culto divino que pudieran ser tipos y representaciones de él, pues el mayor privilegio de la Iglesia antigua era solo escuchar noticias de lo que ahora disfrutamos. Así como Moisés, desde la cima de Pisga, vio la tierra de Canaán y contempló en espíritu las bellezas de la santidad que allí se erigían, lo cual fue su mayor logro. Así la principal alegría de estos santos era contemplar al Rey de los santos en la tierra que aún les quedaba muy lejos. Isaías 33, versículo 17, Juan 8, versículo 56. De esta salvación indagaron y diligentemente buscaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, al anunciar de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban estas cosas que ahora os son anunciadas. Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. En estas palabras se declara la suma y sustancia del trabajo profético con la luz, el diseño y el ministerio de los profetas mismos. Dios mismo dio la primera promesa de Cristo, que fue el fundamento de la Iglesia. Luego, por revelación a los profetas, confirmó esa promesa, dándoles, de vez en cuando, nuevas revelaciones sobre su persona, sufrimientos y gloria. Mientras estaban así empleados, se esforzaron diligentemente por familiarizarse con las cosas en sí mismas, en su naturaleza y eficacia. Sin embargo, considerando que no ellos mismos, sino las generaciones futuras, disfrutarían de la exhibición real de ellas. También buscaron, según se les indicó, el tiempo de su cumplimiento, cuándo sería y qué tipo de tiempo sería,
o cuál sería el estado y la condición de la Iglesia en esos días. La comunicación de este don comenzó temprano en el mundo y continuó, sin interrupciones conocidas, durante todo el estado preparatorio de la Iglesia. Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Lucas 1, versículo 70. Dios reveló muchas cosas incluso a Adán mismo, sin las cuales no podría haberlo adorado correctamente. Aunque su luz natural podría ser suficiente para dirigirlo en el servicio religioso requerido por la ley de la creación, no sería suficiente para los deberes de ese estado en el que fue colocado por la promesa después de la entrada del pecado. Por lo tanto, se le indicaron ordenanzas de adoración que eran necesarias para él y aceptas por Dios, tales como los sacrificios. La profecía de Enoc está registrada en la epístola de Judas. Y no es ni curioso ni difícil demostrar que todos los patriarcas antes del diluvio fueron guiados por el espíritu profético al imponer nombres a los hijos que los sucederían en la línea sagrada. Abraham es llamado expresamente profeta por Dios mismo. Génesis 20, versículo 7. Ahora bien, este don de profecía siempre fue el efecto inmediato de la operación del Espíritu Santo. Este es un principio establecido entre los creyentes, permitido en primer lugar como aquello en lo que resuelven su fe. Así testifica Pedro, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o más bien concepción, pues la profecía no fue traída de algún tiempo por voluntad del hombre, sino que hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 20. No fue el fruto de las concepciones privadas de los hombres, ni estaba sujeto a las voluntades de los hombres, de manera que lo pudieran obtener o ejercer por su propia habilidad, sino que fue dado por inspiración de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. El Espíritu Santo moviendo, actuando y guiando sus mentes. Cuando se dice que habló por los profetas, o que la obra de Dios vino a ellos, se refiere al trabajo inmediato del Espíritu. Así dice Miqueas: yo, ciertamente, estoy lleno de poder por el Espíritu de Jehová. Miqueas 3, versículo 8. Así habla David: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23, versículo 2. Él les habló, o en ellos, por sus santas inspiraciones, y habló por ellos en su guía eficaz e infalible, para expresar, declarar y escribir lo que recibieron de él, sin error o variación. La profecía, en cuanto a su ejercicio, se considera de dos maneras, precisamente para la predicción o anuncio de cosas por venir, pero en general significa hablar, interpretar y declarar la mente o palabras de otro. Así, Dios le dice a Moisés que lo haría Dios para Faraón, para tratar con él en el nombre, el poder y el lugar de Dios, y que Aarón su hermano sería su profeta, interpretaría su significado y declararía sus palabras a Faraón, ya que Moisés se quejó de la falta de su propia expresión. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, a aquellos que explicaban las Escrituras a la Iglesia se les llamaba profetas, y su trabajo profecía. Romanos 12, versículo 6, Primera de Corintios 14, versículos 31 al 32, porque interpretaron o declararon la mente, la voluntad o palabra de Dios a otros. La profecía, entonces, no se debe limitarse a la estricta noción de predicción, ni extenderse a cada declaración verdadera de la mente de Dios, sino sólo aquella que se obtiene por revelación inmediata. Este don peculiar del Espíritu, en cuanto a su naturaleza en general, consistía en la inspiración o en la inhalación, y se le llama así por la naturaleza y el nombre del Espíritu Santo. El nombre por el cual se nos revela a Él significa aliento, y por lo tanto, cuando nuestro Salvador se lo dio a sus discípulos, sopló sobre ellos. Juan 20, versículo 22. Esta expresión también denota la gentileza y facilidad de sus operaciones en sus mentes, por la cual Él suavemente sopló en ellos, como si fuera el conocimiento de las cosas santas. Los efectos inmediatos de esta inspiración fueron que los inspirados fueron movidos o actuados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21, es decir, facultades intelectuales elevadas.
Preparó y elevó sus facultades intelectuales para recibir y retener sus impresiones divinas, así como un hombre ajusta las cuerdas de un instrumento para que pueda recibir adecuadamente las impresiones de su dedo y producir el sonido que él pretende. No habló en ellos, ni por ellos, y dejó sus facultades naturales, sus mentes y memorias, para entender, recordar e informar lo que había hablado, sino que él mismo actuó en sus facultades, utilizándolas como sus órganos para expresar sus palabras, y no su propia concepción. Aseguranza infalible de influencia divina. Él lo hizo con esa luz y evidencia de sí mismo, de su poder, verdad y santidad, que no dejó ninguna sospecha, si sus mentes estaban bajo su influencia o no. Los hombres son propensos a caer bajo el poder de sus propias imaginaciones, y Satanás a menudo ha engañado las mentes de algunos, haciéndoles creer que eran revelaciones sobrenaturales, pero en las inspiraciones del Espíritu Santo les dio una aseguranza infalible de que era solo Él mismo quien los estaba guiando. Jeremías 23, versículo 28. Si alguien pregunta, ¿cuáles eran estas señales infalibles? Debo decir francamente que no lo sé, porque estas cosas son de las que no tenemos experiencia. Ni aquellos que profesan experimentar las influencias ordinarias y graciosas del Espíritu pretenden algo de esa naturaleza, aunque algunos lo han atribuido falsa y tontamente. Pero esto digo, era el designio del Espíritu Santo dar a aquellos que fueron extraordinariamente inspirados una seguridad suficiente para respaldarlos en el cumplimiento de su deber, de que estaban siendo guiados solo por Él. A menudo se enfrentaron a diversos peligros, y algunos de ellos entregaron sus vidas en la obra, lo cual no habrían hecho sin una evidencia completa de su inspiración, tan plena como la naturaleza humana es capaz, y que los aseguraba de todo temor de engaño. En la palabra que encontraron a otros había tales características de verdadera divinidad, santidad y poder, que la hacían digna de creencia y no debían ser rechazadas sin la mayor culpabilidad. Mucho más entonces hubo tal evidencia en las personas inspiradas. El caso de Abraham lo confirma plenamente. Dirección física. El Espíritu Santo actuaba y guiaba los propios órganos de sus cuerpos, mediante los cuales expresaban sus revelaciones. Guiaba sus lenguas, así como la mente de un hombre guía su mano al escribir. Por eso David dice, «Mi lengua es pluma de escribiente veloz». Salmo 45, versículo 1. Y así, con respecto al patrón del templo y todo su culto, dice, «Todas estas cosas me las dio a entender el Señor, y me las hizo saber. La mano del Señor estaba sobre mí en extremo, y me hizo entender todas las cosas del modelo». Primera de Crónicas 28, versículo 19. El Espíritu lo guió, al escribirlo, o se lo dio tan claramente como si cada detalle hubiera sido expresado por escrito por el dedo de Dios. Así también se dice que el Espíritu Santo hablaba por boca de los santos profetas. Tenían solo una boca, un consentimiento y acuerdo universales en las mismas predicciones. Eran solo los conductos a través de los cuales se transmitía el agua de la revelación, sin la menor mezcla de sus flaquezas e imperfecciones. Resta que consideremos esas formas y medios que el Espíritu utilizó para comunicar su mente a los profetas, y estos eran principalmente voces, sueños y visiones, acompañados a veces con acciones simbólicas y cambios locales. A veces Dios usaba una voz articulada. Así se reveló a sí mismo a Moisés, cuando le hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo 33, versículo 11. Números 12, versículo 8. Y quizás toda la revelación hecha a Moisés fue de esta manera. Así habló Dios a Elías. Primera de Reyes 19, versículo 12. A Samuel, a Jeremías y probablemente a todos los profetas, en su llamado inicial y entrada en su ministerio. Porque las palabras formadas milagrosamente y transmitidas sensible al oído llevan mucha majestuosidad y autoridad consigo. Este no era el camino habitual de Dios para revelar su mente, ni se entiende por esa frase, «La palabra del Señor vino a mí», que solo indica que fue por revelación inmediata, de la manera que se otorgó. Generalmente, fue por una impresión secreta y efectiva en la mente.
Estas voces eran creadas ya sea directamente por Dios mismo, como en el caso de Moisés, lo que dio una eminencia peculiar a su misión, o por el ministerio de los ángeles, pero la certeza divina de sus mentes provenía de una obra interna inmediata del Espíritu, sin la cual podrían haber sido engañados por sonidos externos y audibles. Los sueños fueron utilizados en el Antiguo Testamento con el mismo propósito, y también me refiero a ellos como visiones que tenían en su sueño, aunque no se llamaran sueños. De ahí esta promesa: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, versículo 17. No es que Dios tuviera la intención de hacer mucho uso de ellos en el Nuevo Testamento, pero la promesa se refiere a una efusión abundante de ese espíritu que actuó mediante esos diversos medios en el Antiguo. Sin embargo, a veces se utilizaban. Por ejemplo, Pablo tuvo una visión en la noche, Hechos 16, versículo 10, pero en la antigüedad eran más frecuentes. Dios hizo una revelación significativa a Abraham cuando cayó sobre él un sueño profundo, y aquí un horror de grandes tinieblas. Génesis 15, versículo 12. Daniel también escuchó una voz y palabras en un sueño profundo. Daniel 10, versículo 9. Así también cayó un sueño profundo sobre Adán. Génesis 2, versículo 21. Pero creo que ese sueño de ellos no era natural, sino causado por Dios de una manera peculiar, para representar la imagen de las cosas en sus imaginaciones. Y esta forma de revelación era tan común que alguien que pretendía profetizar exclamaría: «He soñado, he soñado». Jeremías 23, versículo 25. Dios se revelaba por medio de visiones a los profetas, y esto era tan frecuente que se les llamaba videntes. Isaías llama a toda su gloriosa profecía la visión que vio. Isaías 1, versículo 1, en parte por la representación hecha a él. Isaías 6, versículo 1, y en parte por la evidencia de las cosas reveladas a él, que eran tan claras en su mente como si las hubiera inspeccionado visualmente. Ahora, estas visiones eran representaciones exteriores de cosas ante sus ojos físicos, o representaciones interiores en sus mentes. Primero, a veces había apariciones de personas o cosas ante sus sentidos exteriores, en las cuales Dios empleaba el ministerio de los ángeles. Así, 3 hombres aparecieron a Abraham. Génesis 18, versículo 2, uno de los cuales era el Hijo de Dios Altísimo, y los otros 2 ángeles ministros. Del mismo tipo fueron la zarza ardiente que vio Moisés, el hombre que Josué vio en el asedio de Jericó, la olla hirviente, el almendro y la cesta de higos vistos por Jeremías. Segundo, a veces solo se hacían a sus mentes. Cuando Pedro vio la visión de una sábana bajada del cielo, se dice que estaba en éxtasis o trance, por lo cual durante un tiempo quedó privado del uso de sus sentidos corporales. Hechos 10, versículos 10 al 11. Y a esta categoría remito las visiones de Daniel y del Apocalipsis, y especialmente todas aquellas visiones en las cuales se hizo alguna representación de Dios mismo y su trono glorioso. Primera de Reyes 22, versículo 19. Isaías 6, versículo 1. Ezequiel 1, versículo 3. En todas estas no se hizo uso de los sentidos corporales de los profetas, sino que sus mentes fueron impresionadas con ideas y representaciones de las cosas. Pero esto fue tan efectivo que ellos entendieron que también habían hecho uso de su facultad visual. Por eso, cuando Pedro fue liberado de la prisión, pensó por un tiempo que solo había visto una visión. Hechos 12, versículo 9, porque sabía cuán poderosamente la mente solía ser afectada por ellas. Ahora bien, estas visiones se concedieron a los profetas para confirmar sus mentes y afectar sus corazones con una comprensión clara y poderosa de aquellas cosas que debían comunicar a otros. Pero era necesario, para que estas visiones se convirtieran en partes directas y completas de la revelación divina, que las mentes de los profetas fueran elevadas de manera adecuada por el Espíritu Santo para recibirlas, y que se habilitara para retener fielmente y declarar infaliblemente lo que les fue así representado. Simbolismo profético. A veces se les ordenaban a los profetas acciones simbólicas.
A Isaías se le mandó caminar desnudo y descalzo, a Jeremías disponer de una faja de lino, a Ezequiel acostarse de lado durante el asedio, a Oseas tomar una mujer de prostitución. Ahora bien, algunas de estas cosas, yendo en contra de la luz de la naturaleza y la ley de Dios, no se puede suponer que se hicieron realmente, sino que les fue representado en visiones para que impactara más profundamente en ellos. En la mayoría de los otros casos, podrían haberse realizado realmente y no solo en visión. Por ejemplo, Ezequiel tenía que hacer algunas cosas a la vista del pueblo para su convicción. Ezequiel 12, versículo 4, 24, versículo 19. Éxtasis. Sus revelaciones iban acompañadas de cambios locales o de ser transportados de un lugar a otro, como le sucedió a Ezequiel. Ezequiel 8, versículo 3, 11, versículo 24. Y se dice expresamente que fue en las visiones de Dios. Al caer en un trance o éxtasis, en el cual el ejercicio de sus sentidos externos quedaba suspendido, sus mentes eran llevadas en un santo arrobamiento de un lugar a otro, lo cual se lograba solo mediante una representación divina de las cosas para ellos, que se realizaban en lugares de los cuales realmente estaban ausentes. Ahora, todas estas pertenecen a la variada multiplicidad de las revelaciones divinas mencionadas. Hebreos 1, versículo 10. La revelación de las Escrituras fue otro efecto del Espíritu Santo. El apóstol nos dice que toda la Escritura, o la Escritura misma, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Este ministerio fue confiado primero a Moisés, quien, además de los 5 libros de la ley, probablemente también escribió el libro de Job. Hubo muchos profetas antes que él, pero él fue el primero que puso por escrito la voluntad de Dios, después de Dios mismo, quien escribió la ley en tablas de piedra, que fue el principio y modelo de las Escrituras. Los escritores de los libros históricos del Antiguo Testamento son desconocidos, pero es seguro que estaban entre el número de hombres santos que hablaron y escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, se les llama profetas, porque, aunque escribieron históricamente, no fue desde su memoria, ni de la tradición, ni de registros, aunque podrían haber estado provistos de estos, sino por la guía y dirección del Espíritu Santo. De ahí que se les llame profetas, en una amplitud en que la palabra puede ser utilizada, para significar a aquellos que son divinamente inspirados o quien recibe revelaciones inmediatas de Dios. 3 cosas concurrieron en esta obra. A. La inspiración de las mentes de los profetas en el conocimiento y la comprensión de las cosas comunicadas a ellos. B. La sugerencia de palabras para expresar las concepciones de sus mentes. C. La guía de sus manos para plasmar las palabras sugeridas. Si faltara alguna de estas, la Escritura no podría ser absolutamente divina e infalible. Algunos piensan, debido a la variedad de estilos observada en las Escrituras, que solo se les da la sustancia y que las palabras se dejaron a sus propias habilidades. Solo diré que esta variedad proviene principalmente de la diversidad de los temas tratados y no respalda la profanidad de esta opinión, porque el Espíritu Santo no fuerza las mentes de los hombres, sino que actúa en ellas de acuerdo con su naturaleza, dones y calificaciones. Las palabras que sugiere y hace que se utilicen son familiares para ellos. Concedemos que usaron sus propias habilidades en la elección de palabras, pero el Espíritu Santo, que es más íntimo a las mentes y habilidades de los hombres de lo que ellos mismos son, los guió de tal manera que las palabras que eligieron eran tan directa y ciertamente de Él, como si les hubiera hablado con voz audible. De lo contrario, no podrían decir que hablaban siendo movidos por el Espíritu Santo, ni su escritura podría ser de inspiración divina. Por lo tanto, en el original, grandes sentidos y significados a menudo dependen de una sola letra, como en el cambio de Abraham a Abraham. Y nuestro Salvador afirma que cada ápice e iota de la ley está bajo el cuidado de Dios. Mateo capítulo 5. El tercer tipo de operaciones extraordinarias inmediatas del Espíritu Santo son los milagros, tales como se realizaron con frecuencia en el Antiguo Testamento por Moisés, Josué, Elías, Eliseo y otros, como aquellos realizados por Moisés superando, si los judíos no se equivocan, a todos los demás. Ahora bien, todos estos fueron los efectos inmediatos del poder divino del Espíritu Santo, porque por milagros nos referimos a efectos que realmente están más allá
y por encima del poder de las causas naturales por más que se apliquen. Se dice expresamente de Cristo mismo que hizo milagros, como echar fuera demonios, por ejemplo, por el Espíritu Santo, y si su producción inmediata fue por su poder en la naturaleza humana del Hijo de Dios, cuanto más se debe conceder que fue solo por Él que se realizaron en aquellos que no tenían tal relación con la naturaleza divina. Y por lo tanto, cuando se dice que se realizaron por la mano o el dedo de Dios, se entiende precisamente a la persona del Espíritu, como demostramos antes. Y las personas por las cuales se realizaron nunca fueron los sujetos reales del poder por el cual se realizaron, como si residiera o fuera inherente en ellos. Hechos 3, versículos 12 y 16. Solo fueron dirigidos, infaliblemente por el Espíritu Santo, por palabra o acción, para presagiar su operación. Así, cuando Josué mandó al sol y la luna que se detuvieran, Josué 10, versículo 12, no había poder en él, ni se le comunicaba de manera extraordinaria para influir en todo el orden de la naturaleza y efectuar una alteración tan grande. Solo tenía una autorización divina para decir lo que Dios mismo efectuaría. De ahí que se diga, Dios escuchó la voz de un hombre. Así que, en todas las demás operaciones milagrosas, incluso cuando los miembros del cuerpo fueron instrumentales del milagro, como en el don de lenguas, los que tenían ese don no hablaban así por alguna habilidad o destreza que residiera en ellos, sino que eran meros instrumentos del Espíritu Santo, que los movía a su voluntad. El propósito de todas estas operaciones era dar reputación a sus personas y confirmar su ministerio. Así, cuando Dios envió a Moisés a declarar su voluntad a Israel, le ordena que realice milagros para que crean que fue enviado por Dios. Éxodo 4, versículo 8. Y estos fueron llamados señales, porque eran señales de la presencia de Dios y subordinaban el gran trabajo de revelar su voluntad. Y estos son los encabezados generales de las operaciones extraordinarias del Espíritu, que superan todas las habilidades humanas o naturales. Pero además de estas, hubo otras operaciones del Espíritu Santo, mediante las cuales mejoró y exaltó las facultades y habilidades naturales de los hombres para fines especiales, y éstas, como se insinuó, tienen relación con cosas políticas, morales, naturales e intelectuales, con algunas de naturaleza mixta. Los dones políticos fueron otorgados a personas, mediante los cuales fueron formados para el gobierno y la administración civil. El gobierno entre los hombres es de gran importancia para la gloria de Dios y el bienestar de la sociedad. Sin él, todo el mundo sería un escenario de violencia, maldad y confusión. Ahora bien, seguirá que se requieren dones y habilidades mentales particulares para este propósito. Aquellos que tienen autoridad deberían cultivarlos diligentemente. De lo contrario, el mundo y ellos mismos pronto sentirán los efectos de su negligencia. Pero debido a que lo máximo que los hombres pueden lograr por medios ordinarios no es suficiente para algunos fines especiales, que Dios diseñó mediante su gobierno, a veces el Espíritu Santo dio un mejoramiento especial a sus habilidades mentales mediante su propia operación inmediata, y a veces esto se manifestaba mediante signos externos y visibles. Así, cuando el Sanedrín fue primero establecido para ayudar a Moisés bajo la carga del gobierno, el Señor dijo a Moisés, «Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos al tabernáculo de reunión, y se pondrán allí conmigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo». Y descendió Moisés y habló al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los puso alrededor del tabernáculo. Y el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. Números 11, versículos 16 al 17 y 25. Habían sido oficiales inferiores antes, pero cuando fueron llamados a compartir el poder supremo, el mismo espíritu que reposaba sobre Moisés les fue dado, es decir, él obró en ellos las mismas habilidades para el gobierno, la misma sabiduría, justicia, diligencia y valentía para que pudieran ejecutar las leyes de manera sabia e imparcial. Así que cuando Dios quería establecer un nuevo tipo de gobierno o reino entre ellos,
y designó a Saúl como su rey, le dio otro corazón. Al ser llamado desde una condición baja a la dignidad real, el Espíritu de Dios lo dotó de sabiduría y magnanimidad, aptas para su alto cargo. Y esto fue acompañado con un signo visible, un impulso mental extraordinario. 1 Samuel 10, versículo 9, para que la gente pudiera aceptar su nombramiento. Por la misma razón, instituyó la unción de los reyes en su inauguración, ya que era un símbolo de la comunicación de los dones del Espíritu Santo. Y de hecho, tan grande es la carga que conlleva un gobierno justo y útil, tan grandes son las tentaciones que surgen del poder y la riqueza, que, sin ayuda especial, los hombres se hundirán bajo su peso o fracasarán en su gestión. Esto hizo que Salomón prefiriera la sabiduría, para gobernar, por encima de toda otra bendición. Segunda de Crónicas 1, versículo 10. Y si los gobernantes de la tierra siguieran su ejemplo y oraran fervientemente por los suministros del Espíritu, les iría mejor a ellos y al mundo de lo que comúnmente ocurre. A veces, Dios llevó esta dispensación más allá de los límites de la Iglesia, y no dudo que continúe haciéndolo. Así ungió a Ciro, quien tenía una gran obra para hacer para Dios. Isaías 45, versículo 1, porque debía ejecutar sus juicios sobre Babilonia y liberar a su pueblo. Para ambos propósitos necesitaba y recibió ayuda especial del Espíritu de Dios, aunque en sí mismo era solo un ave de presa voraz. Isaías 46, versículo 11. ¿Cuántos a quienes se les han otorgado estos dones nunca consideraron a su autor, sino que sacrifican a sus propias redes y trampas, y se consideran a sí mismos como las fuentes de toda su sabiduría y habilidad? Pero no es de extrañar que todo respeto a los dones del Espíritu Santo en el gobierno del mundo sea despreciado, cuando su obra entera en la Iglesia misma es abiertamente ridiculizada. Podemos añadir esas virtudes morales que fueron otorgadas a algunas personas para el cumplimiento de propósitos particulares. Así vino sobre Gedeón y Jefté, para capacitarlos para liberar a su pueblo de sus enemigos en la batalla. Jueces 6, versículo 34, 11, versículo 29. Se dice antes de ambos que eran hombres valientes. Jueces 6, versículo 12, 11, versículo 1. Esta venida del Espíritu sobre ellos fue su especial excitación de su valentía y fortalecimiento de sus mentes contra el peligro, y lo hizo mediante una impresión eficaz de su poder, de modo que recibieron una confirmación completa de su llamado, y otros pudieron discernir la presencia de Dios con ellos. Por eso se dice, el Espíritu de Dios los vistió, ya que ellos mismos estaban animados y conocidos por otros por sus dones y actuaciones. Hay varios ejemplos de agregar a los dones de la mente, mediante los cuales calificó a las personas para sus deberes, incluso fuerza corporal, cuando también era necesaria para la tarea asignada. Tal fue su don a Sansón. Su fuerza corporal era sobrenatural, un mero efecto del poder del Espíritu, y por lo tanto, cuando lo manifestaba se dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Jueces 14, versículo 6, 15, versículo 14, o actuaba poderosamente en él. Y le dio esta fuerza de una manera ordenada, designando el crecimiento de su cabello como señal y garantía de ella. Cuidado que, al ser violado, perdió por un tiempo el don mismo. También se comunicaron dones intelectuales a algunas personas para ser ejercitados en asuntos naturales o artificiales. Así dotó de sabiduría y habilidad en toda clase de obra ingeniosa a Bezabel y a Joliab, para la construcción y embellecimiento del tabernáculo. Éxodo 31, versículos 2 al 3. Si Bezalel se había dedicado con anterioridad a la adquisición de esas artes y ciencias es incierto, pero sus dotes actuales fueron ciertamente extraordinarias. El Espíritu de Dios elevó, mejoró y fortaleció sus facultades naturales para percibir y entender esas obras ingeniosas, con habilidad para idear y disponerlas según el orden designado por Dios mismo. Podríamos considerar aquí la asistencia dada a los hombres santos de antaño para predicar la palabra de Dios, como en el caso de Noé, quien fue predicador de justicia. Segunda de Pedro 2, versículo 5, para la convicción del mundo y la conversión de los elegidos, donde el Espíritu de Dios contendía con los hombres. Génesis 6, versículo 3, y predicaba a los que antes desobedecieron. Primera de Pedro 3, versículos 19 al 20.
pero la explicación de su obra completa en este particular nos vendrá en un lugar más apropiado. Y así he pasado brevemente por la dispensación del Espíritu bajo el Antiguo Testamento, sin pretender recoger en ello toda su obra, porque entonces todo lo que es digno de alabanza en la Iglesia debería haber sido investigado, ya que, sin él, todo es muerte, oscuridad y pecado. Toda luz, vida y poder provienen solo de él. Pero los ejemplos destacados son suficientes para demostrar que la existencia completa y el bienestar de la Iglesia dependían únicamente de su voluntad y operaciones. De él fue la palabra de promesa y el don de la profecía. De él fue la revelación e institución de todos los ordenamientos del culto religioso. De él fue esa comunicación de dones y habilidades graciosas que algunos recibieron para la edificación, gobierno, protección y liberación de la Iglesia. Y si este era el estado de las cosas bajo el Antiguo Testamento, se puede formar un juicio de cómo es bajo el Nuevo, cuyo principal beneficio, después de la venida de Cristo, es la efusión del Espíritu en mayor medida que antes. Y sin embargo, ha sucedido que algunos hombres piensan que ni Él ni su obra son de gran utilidad para nosotros. Y aunque encontramos que todo lo que es bueno, incluso bajo el Antiguo Testamento, se le atribuye a Él como su autor inmediato, es difícil persuadir a algunas personas de que Él continúa haciendo algún bien ahora. Tan diversos, sí, tan adversos son los pensamientos de Dios y los hombres en estas cosas, cuando nuestros pensamientos no están sometidos a la obediencia de la fe. Dispensación del Espíritu Santo en relación con la nueva creación. Ahora hemos llegado a esa parte de nuestro trabajo que fue principalmente pretendida, la dispensación del Espíritu en relación con el Evangelio o la nueva creación de todas las cosas en y por Jesucristo. Y esto demanda nuestra investigación y meditación más diligente. No hay ningún principio más importante en la religión cristiana. La doctrina del ser y la unidad de Dios es común a nosotros, con el resto de la humanidad. La doctrina de la Trinidad era conocida por todos los que disfrutaban de la revelación divina, incluso bajo el Antiguo Testamento. La encarnación del Hijo de Dios fue prometida y esperada desde la primera entrada del pecado, pero esta dispensación del Espíritu es tan peculiar para el Nuevo Testamento que el evangelista, al hablar de ella, dice: «Aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado». Juan 7, versículo 39. Y los discípulos de Juan el Bautista no sabían si había algún Espíritu Santo. Hechos 19, versículo 2. Ambas expresiones se refieren a esta su dispensación, ya que como él no comenzó a ser entonces, ni eran ignorantes de su existencia eterna. Para estimularlos, por lo tanto, a la diligencia en esta investigación, agregaré algunas consideraciones a las mencionadas anteriormente. La abundante efusión del Espíritu es el gran privilegio y preeminencia del estado de la Iglesia en el Evangelio. Este es ese buen vino que se guardó para el final, como testifican todos los profetas. Isaías 35, versículo 7, 44, versículo 3, Joel 2, versículo 28, Ezequiel 11, versículo 19, 36, versículo 27. La venida de Cristo en la carne fue la gran promesa del Antiguo Testamento, pero Él debía venir de tal manera que pusiera fin a todo el estado de la Iglesia en el cual se esperaba su venida. Pero esta promesa del Espíritu sería la base de otro estado de la Iglesia y el medio de su comunicación. Si, por lo tanto, tenemos algún interés en el Evangelio mismo, prestemos atención a estas cosas. Que nadie nos engañe con palabras vanas, como si las cosas del Espíritu fueran fanáticas e incomprensibles para los hombres racionales. Si el mundo, con su sabiduría y su razón, no lo conoció, sin embargo, los creyentes lo conocen, porque mora con ellos y estará en ellos. Juan 14, versículo 17. La práctica actual del mundo, al despreciar al Espíritu de Dios y su obra, da luz y evidencia a las palabras de nuestro Salvador, que el mundo no puede percibirlo, y la razón es que no lo conoce, no tiene experiencia de su poder y gracia. Pero no reconocer al Espíritu de Dios en su obra es avergonzarse del Evangelio y de la promesa de Cristo, como si no debiera ser reconocido en el mundo. El ministerio del Evangelio, por el cual somos engendrados de nuevo, es llamado el ministerio del Espíritu debido a su prometida presencia y obra en él. 2 Corintios 3, versículo 6. En oposición a la administración de la ley,
en la que, sin embargo, había una multitud de ordenanzas de adoración y ceremonias gloriosas. Y aquel que no sabe más del ministerio del Evangelio que lo que consiste en prestar atención a la letra de las instituciones y la forma de su desempeño, no sabe nada de él. No es que nosotros pretendamos alguna inspiración extraordinaria en la actualidad, como algunos difaman, pero si hay esa presencia del Espíritu de Dios con el ministerio del Evangelio, en su autoridad, ayuda, comunicación de dones y habilidades, guía y dirección, sin la cual es inútil e improductivo. La promesa y el don del Espíritu, bajo el Evangelio, no se hacen o conceden solo a un tipo peculiar de personas, sino a todos los creyentes, según sus condiciones y necesidades lo requieran. Los papistas querrían limitar esta promesa a su papa y a sus concilios, cosa que en ninguna parte se menciona en la Escritura, pero es la preocupación común de todos los creyentes en sus lugares y estaciones, de todas las iglesias en su orden y de todos los ministros en su oficio. Es cierto que aquellos efectos extraordinarios de su poder, que eran necesarios para establecer los cimientos de la Iglesia, han cesado, pero todo el trabajo de su gracia se lleva a cabo en la actualidad, en los elegidos de Dios, no menos que en el día de Pentecostés, y así es su comunicación de dones para la edificación de la Iglesia. Efesios 4, versículo 10. Reconocer, por lo tanto, la obra del Espíritu es parte principal de esa profesión a la cual todos los creyentes son llamados en este día. Se nos enseña a orar para que Dios nos dé su Espíritu Santo, para que mediante su ayuda podamos vivir para Dios, en esa santa obediencia que Él requiere de nosotros. Nuestro Salvador ordena una importunidad de nuestras súplicas por Él y nos anima diciendo que tendremos éxito. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11, versículo 9. Por lo tanto, Él es el gran tema de todas nuestras oraciones, y esa promesa señalada de nuestro Señor, de que lo enviará como nuestro Consolador para morar con nosotros para siempre, sirve como guía para las oraciones de la Iglesia en todas las edades. Y no hay iglesia en el mundo que haya caído en tal degeneración total, pero que en sus oficios públicos haya testimonios de su fe y práctica antiguas al orar por el Espíritu. El apóstol Pablo, en sus oraciones más solemnes por la Iglesia en sus días, hace de esto su principal petición por ellos, que Dios les dé y aumente en ellos los dones y gracias del Espíritu. Efesios 1, versículo 17, 3, versículo 16, Colosenses 2, versículo 2. Y esto proporciona una completa convicción de la importancia que tiene para nosotros la consideración del Espíritu y su obra. Lo mencionado anteriormente debe repetirse aquí, a saber, la solemne promesa de Jesucristo justo antes de dejar este mundo por la muerte, y cómo en eso hizo y confirmó su testamento. Hebreos 9, versículo 15. Dejó su Espíritu como su gran legado a sus discípulos, y esto fue la gran garantía de su herencia futura, con la cual vivirían en este mundo. Segunda de Corintios 1, versículo 22. ¿Cuántos se regocijarían si pudieran poseer la reliquia de algo que perteneció a nuestro Salvador en los días de su carne, aunque no les sirviera de nada? ¿Cuántos llamados cristianos se jactan de tener algunas supuestas partes de su cruz? El amor, abusado por la superstición, yace en el fondo de esta vanidad. Abrazarían cualquier cosa dejada por su Salvador moribundo. Pero Él no dejó tales cosas, ni las bendijo ni las santificó para propósitos sagrados. Pero esto se atestigua abiertamente en el Evangelio, que cuando su corazón rebosaba de amor y cuidado por sus discípulos, cuando contemplaba su condición, deber y tentación en el mundo, y proveía todo lo que pudiera necesitar, prometió darle su Espíritu Santo para que permaneciera con ellos para siempre, dirigiéndonos a mirarlo a Él, para todas nuestras comodidades y suministros. Por lo tanto, según nuestra valoración de Él y nuestra santificación en Él, se debe medir nuestro respeto por el amor, el cuidado y la sabiduría de nuestro bendito Salvador. De hecho, solo en su palabra y espíritu podemos honrarlo, menospreciarlo aquí. En su propia persona está íntimamente exaltado, de modo que nada de lo nuestro puede afectarlo, pero es en nuestro respeto hacia estos que Él prueba nuestra fe, amor y obediencia. Y es verdaderamente lamentable considerar el desprecio que se arroja sobre este Espíritu Santo y su obra, lo que incluye un desprecio también al Padre y al Hijo, por quien es enviado.
y una pretensión de honrar a Dios a su manera, no protegerá a tales personas de la culpa de esta abominación, porque es un ídolo y no el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien obra eficazmente en los elegidos por el Espíritu Santo. Y si consideramos esta promesa del Espíritu en cuanto a sus fines, encontraremos que se promete y se da como la única causa y autor de todo bien que podemos disfrutar en este mundo, porque no hay bien comunicado a nosotros, ningún don, gracia, misericordia, privilegio o consuelo otorgado a nosotros, sino a través del Espíritu Santo, ni hay bien en nosotros hacia Dios, ninguna fe, amor, deber u obediencia, sino lo que Él obra efectivamente en nosotros, y solo por Él. Porque en nosotros, es decir, en nuestra carne, y por naturaleza solo somos carne, no habita cosa buena. Todas estas cosas son de Él y por Él, como será evidente con la ayuda de Dios mediante instancias de todo tipo en nuestro discurso siguiente. Y estas consideraciones me pareció apropiado anticiparlas antes de entrar en la obra que ahora está ante nosotros. Primero, la gran obra por la cual Dios designó glorificarse en última instancia en este mundo fue la de la obra de creación, o la recuperación y restauración de todas las cosas por medio de Jesucristo. Y como esto es generalmente reconocido por todos los cristianos, he insistido en otro lugar en la demostración de ello. Segundo, aquello que Dios ordena y designa como el medio principal para la manifestación de su gloria debe contener la revelación y declaración más perfecta y absoluta de sí mismo, de su naturaleza, su ser, su existencia y excelencias, porque de su descubrimiento y manifestación, junto con los deberes que, como conocidos, requieren de las criaturas racionales, surge la gloria de Dios, y no de otra manera. Tercero, esto, por lo tanto, debería hacerse en esta gran obra, y se hizo en consecuencia. Por lo tanto, se dice del Señor Cristo, en su obra de mediación, que es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, versículo 15. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en cuyo rostro resplandece hacia nosotros el conocimiento de la gloria de Dios, porque en y por Él, en su obra de la nueva creación, todas las gloriosas propiedades de la naturaleza de Dios se manifiestan y se demuestran de manera incomparablemente mayor de lo que fueron en la creación de todas las cosas al principio. Digo, por lo tanto, que en el diseño, proyección, producción, continuación, disposición y cumplimiento de esta gran obra, Dios ha hecho la más destacada y gloriosa revelación de sí mismo a ángeles y a hombres, para que podamos conocerlo, amarlo, confiar en Él, honrarlo y obedecerlo en todas las cosas como Dios, y de acuerdo con su voluntad. Cuarto, en particular, en esta nueva creación se ha revelado a sí mismo de manera especial como tres en uno. No hubo ningún misterio más glorioso revelado en y por Jesucristo que la Santa Trinidad, o la subsistencia de las tres personas en la unidad de la misma naturaleza divina. Y esto se hizo no tanto en propósitos explícitos o testimonios verbales en ese sentido, aunque también se hace así, como la declaración de los actos internos, divinos y mutuos de las personas entre sí, y los actos externos, divinos, inmediatos y distintos de cada persona en la obra que hicieron y hacen. Porque Dios no se revela a sí mismo a nosotros meramente de manera doctrinal y dogmática, sino por la declaración de lo que hace por nosotros, en nosotros y hacia nosotros, en el cumplimiento del consejo de su propia voluntad. Efesios 1, versículos 4 al 12. Y esta revelación se nos hace, no para que nuestras mentes estén llenas de nociones de ella, sino para que sepamos cómo colocar nuestra confianza en Él correctamente, cómo obedecerlo y vivir para Él, cómo obtener y ejercer comunión con Él, hasta que lleguemos a disfrutarlo. Podemos hacer aplicación de estas cosas y ejemplificarlas aún más en la obra bajo consideración. En general, se nos proponen tres cosas para nuestra fe. Primero, el propósito supremo, diseño, planificación y disposición de la obra. Segundo, la causa y medios de la compra y obtención de los efectos de ese diseño, con su cumplimiento en sí mismo y con respecto a Dios. Tercero, la aplicación del diseño supremo y su cumplimiento real para hacerlo efectivo para nosotros. El primero de estos aspectos está absolutamente asignado a la Escritura del Padre, y eso de manera uniforme en todas partes. Su voluntad, su consejo, su amor,
su gracia, su autoridad, su propósito, su diseño se proponen constantemente como la base de toda la obra, como aquellas que debían seguirse, efectuarse, cumplirse. Véase en innumerables lugares de las Escrituras. Y por esta razón, porque el Hijo se comprometió a efectuar lo que el Padre había diseñado y propuesto de esa manera, hubo muchos actos de la voluntad del Padre hacia el Hijo, como enviarlo, darlo, designarlo, en prepararle un cuerpo, en consolarlo y sostenerlo, en recompensarlo y darle un pueblo, que pertenecen al Padre por la autoridad, el amor y la sabiduría que había en ellos, y su operación actual perteneciendo particularmente a otra persona. Y en estas cosas, la persona del Padre en el ser divino se nos propone para que conozcamos y adoremos. En segundo lugar, el Hijo se condesciende, consciente y se compromete a hacer y cumplir en su propia persona toda la obra que, en la autoridad, el consejo y la sabiduría del Padre, le fue designada. Y en estas obras divinas, la persona del Hijo se nos revela para que sea honrado, así como honramos al Padre. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra y efectúa inmediatamente todo lo que debía hacerse en referencia a la persona del Hijo o a los hijos de los hombres, para la perfección y el cumplimiento del consejo del Padre y la obra del Hijo, en una aplicación especial de ambas a sus efectos y fines especiales. Así es como se nos da a conocer y se dirige nuestra fe acerca de Él y en Él. Y así, en esta gran obra de la creación por Jesucristo, Dios hace pasar toda su gloria ante nosotros, para que podamos conocerlo y adorarlo de manera debida. Las obras peculiares del Espíritu Santo, por John Owen. Colgado en el madero.